Colombia por su tecnología y metodología. Tengas la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, muy buena tarde. Les habla otra vez el ingeniero Johnny Pérez. Vamos hoy a iniciar las clases de la parte de estadística inferencial, ¿verdad? Comenzamos un nuevo ciclo para los 4 módulos que tenemos, los 4 módulos temáticos que tenemos y sus unidades temáticas. Entonces, damos inicio a la parte de la estadística inferencial teniendo en cuenta el módulo 1, que es la distribución para variables aleatorias y las distribuciones muestrales. Esa es la parte inicial que vamos a tratar dentro de esta parte de la estadística. Ese es el módulo 1. Ese módulo 1 tiene básicamente también 4 unidades temáticas en las cuales vamos a trabajar los conceptos básicos de la estadística inferencial, es decir, qué es la estadística inferencial, para qué se aplica esa estadística inferencial, cómo se maneja esa estadística inferencial y qué características específicas tiene esta estadística inferencial a diferencia de la estadística descriptiva que fue la del curso anterior. Entramos también a manejar un glosario de unos temas muy puntuales con respecto a la estadística inferencial para que ustedes conozcan fácilmente los conceptos que tiene cada uno de los elementos dentro de la estadística. Además de eso, tenemos también dentro de la unidad temática 1 2 videos que son muy importantes. Uno en el cual se define específicamente qué es la estadística, que es muy importante que lo vean, que dura aproximadamente 4 minutos, no es mucho tiempo, pero sí es importante para que terminen de contextualizar y conceptualizar los temas que estamos tratando dentro de este módulo 1 y dentro de esta unidad temática 1. Y el otro video que aparece ahí en la plataforma, dentro del módulo 1, que es en la unidad temática 1, es un videito también que presenta las características específicas o las características más importantes y los objetivos más importantes que tiene esta estadística inferencial. Y algo muy importante que es el foro, que es un foro sobre la importancia de la estadística inferencial, que la idea es que a través de los conceptos que ustedes acaban de tomar dentro del módulo 1 y la unidad temática 1, tengan la posibilidad de ser contestados. Entonces es muy sencilla, simplemente es una pregunta, está ahí en el módulo 1, en la unidad temática 4, entran ahí y inmediatamente pueden hacer y contestar con relación a lo que se está solicitando ahí. La importancia de la estadística inferencial dentro del sistema empresarial. Entonces contestamos y esa es una de las primeras nóticas que empezamos a evaluar con respecto al ciclo de esa estadística inferencial. Luego, en la unidad temática 2 tenemos la distribución normal. Luego entramos a las distribuciones de probabilidad. Entonces ustedes han escuchado, por ejemplo, la distribución binomial, de Poisson, hipergeométrica, multihipergeométrica. Después entramos a la parte de las distribuciones muestrales. Vamos a ver distribución normales, donde está la distribución normal estándar. Vamos a determinar algo muy importante que es el teorema del límite central, que nos permite a nosotros conceptualizar un poco más toda la parte de las probabilidades dentro de esta estadística. Entonces, sin gran preámbulo, entramos ya
ver los primeros conceptos de estadística inferencial de este nuevo curso que emprendemos hoy, 17 de marzo de 2021. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan con respecto a los conceptos o a la temática o a alguno de los ejemplos que vamos a tocar dentro de la clase, son tan amables y lo expresan dentro del foro o los mensajes que se generan a través de la plataforma. Tenemos un foro de preguntas y respuestas. Ahí pueden colocar todas sus inquietudes y estaremos prestos a solucionar cualquier duda que tengan. Y la otra es... dentro de la plataforma tenemos el chat que también podemos trabajarlo y inmediatamente podemos ir contestando cada una de las preguntas que ustedes requieran. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a la parte de la estadística inferencial. Voy a hacer la presentación y, por favor, van siguiendo conmigo cada una de las características que vamos tocando para que nos entendamos claramente en cuanto a los conceptos y para que arranquemos este nuevo curso de estadística. ¿Vale? Entonces, voy a presentar. Listo, entonces entramos aquí. Si ustedes pueden ver estadística inferencial, ustedes ven tres cositas muy importantes en esta primera diapositiva, que son las cosas o los temas que vamos a tratar a profundidad dentro de la estadística. Tenemos una población, una muestra, una campana gaussiana, ¿ya? O la famosa campana de Gauss, y tenemos el cálculo de las probabilidades que nos permite a nosotros identificar claramente lo que puede suceder con respecto a un fenómeno a través de una población o una muestra aleatoria. Entonces, seguimos nosotros con estadística. Para que entendamos un poco qué es lo que pretendemos o qué es lo que se necesita o qué es lo que queremos expresar dentro de la estadística, tenemos una descripción básica. Es decir, que en esta presentación vamos a conceptualizar los conceptos básicos de estadística inferencial y su expresión en fórmulas matemáticas para su aplicación práctica. El objetivo de estas clases es mostrar al estudiante conceptos básicos de la estadística inferencial, sus definiciones más relevantes y la aplicación de fórmulas matemáticas para diferentes áreas del conocimiento, teniendo en cuenta que la estadística inferencial es aplicada básicamente al cálculo de las probabilidades. Entonces, entramos en la primera parte al concepto de qué es estadística inferencial. Entonces, para conocer qué es estadística inferencial, entremos a la definición práctica de qué es estadística. Entonces, van conmigo, por favor, en la lectura. Estadística, ciencia encargada de suministrar las diferentes técnicas y procedimientos que permiten desde organizar la recolección de datos a su elaboración, análisis e interpretación. Abarca dos campos fundamentales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva fue la estadística que tocamos en el módulo anterior del curso de estadística descriptiva, donde identificábamos claramente la media, la mediana, la moda, qué era una población, qué era una muestra, la organización de los datos a través de las tablas y la toma de decisiones con respecto a esos datos específicos. Ahora, con todos esos temas que ya nosotros ya sabemos o que ustedes también ya manejan, vamos a entrar a algo más profundo, que es la segunda parte de esa estadística y se llama la estadística inferencial. Otra definición muy práctica de estadística vincula la estadística al uso científico de principios matemáticos, contribuyendo a la investigación científica, diseñando pruebas y experimentos, colección, proceso y análisis de datos, e interpretación de resultados aplicando conocimientos matemáticos y estadísticos. Si ustedes se dan cuenta, la parte de la estadística está directamente articulada al manejo matemático de cada uno de los datos, ¿ya? Es decir, que las matemáticas hacen parte de la estadística. Pueden trabajar comunadamente o pueden trabajar articuladamente, porque a través de esos cálculos matemáticos que se hacen es que la estadística puede tomar decisiones específicas sobre un determinado fenómeno. ¿Y qué nos ayuda a nosotros? A hacer investigación científica, porque permite determinar pruebas y puede generar experimentos que pueden ser demostrados básicamente
con la parte estadística. Es decir, que cuando nosotros preparamos o hacemos un artículo de investigación de un fenómeno en específico, pues la estadística nos da esa herramienta para nosotros poder demostrar que estadísticamente o dentro del medio científico esa puede ser o una verdad o una falsedad, ¿ya? Entonces, esa estadística es muy importante en la parte de la investigación. Me permite a mí demostrar básicamente si un modelo que estoy yo identificando o aplicando dentro de un fenómeno puede ser usado o no puede ser usado, o si es verdad o es mentira, o eso es una falacia, ¿ya? Entonces, esa estadística pues, se aplica básicamente hacia toda la parte de las ramas de conocimiento, teniendo en cuenta las biologías, economías, ingenierías, medicinas, salud pública, psicología, la distribución y comercialización de productos, educación, deportes, etcétera, etcétera. Es decir, que aplica hacia todos los conocimientos que entra que ver o que tiene que ver una parte de la matemática donde puede llegar a vincularse esta estadística y donde podamos muchas veces tomar decisiones, tanto económicas, sociales, políticas, culturales, militares, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, que a través de la estadística es donde nosotros podemos básicamente tomar decisiones y esas decisiones aplicarlas a soluciones específicas dentro de un fenómeno. No se olviden, por favor, que si tienen alguna pregunta con respecto a estos conceptos que estamos tratando, suministrando, lo pueden hacer a través del foro de novedades o lo pueden a través del chat que manejamos dentro de la plataforma. Vamos a recordar, para entrar a la parte de la estadística inferencial, recordemos el concepto de la estadística descriptiva, para que partamos de ahí para conocer la parte de la estadística inferencial, ¿ya? Entonces, la rama de la estadística que trata la descripción y análisis estadístico de una población, es decir, que esta estadística descriptiva se encarga de la descripción y análisis estadístico de una población. Cuando hablamos de una población, traemos también a colación que de esa población obtenemos muestras, que pueden ser muestras aleatorias o que pueden ser muestras representativas de esa población, porque si la población es muy grande, obtenemos muestras que nos permitan hacer mejor la medición. Es decir, que esa estadística descriptiva me permite a mí identificar claramente y tomar decisiones sobre una muestra cuya muestra es representativa de una población dada. Y entonces la estadística descriptiva resume y presenta datos obtenidos de una población o muestra mediante métodos adecuados, siendo su objetivo caracterizar los datos de manera gráfica y analítica para resaltar las propiedades de los elementos bajo estudio. Entonces, ya con ese concepto nos acordamos ya que era la estadística descriptiva, ¿ya? Y nos permite a nosotros avanzar en el mundo de la estadística articulada con el mundo de las matemáticas. Ya con ese concepto, entonces entramos a ver qué es estadística inferencial. De todo ese recuento que nosotros hicimos, nos permite a nosotros pensar un poco más en qué parte puede aplicarse la estadística inferencial en la vida cotidiana o en los problemas que se encuentran a nivel empresariales, sociales, culturales, científicos, de investigación. Pero para ello, identifiquemos claramente qué es esa estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial es la rama de la estadística cuyo objetivo es generar propiedades de una población estudiada. Ojo con esta parte que es muy importante, es generalizar propiedades de una población estudiada, basándose en resultados obtenidos de una muestra representativa de la población. Ojo, esa muestra tiene que ser representativa de la población, pero ¿cómo sabemos nosotros si esa muestra es representativa o no representativa? Los manejamos a través de unas formulitas que vamos a ver más adelante, donde tenemos el cálculo de esas muestras a través de unas fórmulas específicas. ¿Esas fórmulas cuáles son? Hay unas fórmulas que son cualitativas y cuantitativas. Dentro de las fórmulas cualitativas hay cálculo para cálculo de muestras cualitativas y cálculo de muestras finitas e infinitas. Y dentro del cálculo de las muestras, entonces también tenemos para la parte cuantitativa dentro del sistema finito e infinito. Es decir, si la población es muy grande, a veces también trata de ser como infinita, y ese cálculo de esas muestras es el que me permite a mí identificar el número específico de datos que yo necesito para que sea representativa
dentro de una población. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante en uno de los módulos donde vamos a ver cálculos de tamaños de muestra, ¿ya? Ahí podemos identificar claramente si es representativa o no es representativa y si el número que me da a mí me permite a mí identificar claramente un fenómeno que se esté sucediendo dentro de una población. Entonces, esta generalización de tipo inductivo se basa en la probabilidad. Entonces, la estadística inferencial está directamente relacionada con el cálculo de probabilidades. En la estadística descriptiva, al final de la parte del curso de estadística descriptiva, uno hace una introducción en la parte de probabilidades. ¿Por qué? Porque se necesitan básicamente para el desarrollo de esta estadística inferencial en curso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en cuenta o qué tenemos que tener en cuenta? Una población, y de esa población, que es lo que tenemos nosotros acá, pues tenemos que hacer un muestreo a través de una muestra representativa, ¿ya? Y eso es lo que le llamamos nosotros la parte de cálculo de probabilidades a través de una muestra determinando una población, y eso es lo que me identifica a mí la estadística inferencial. Entonces, eso es básicamente la estadística inferencial. Para que la estadística inferencial proporcione buenos resultados, hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas, que es muy importante, es basarse en una técnica estadístico-matemática. Por eso les decía que es muy importante las matemáticas dentro de la estadística para hacer representativos esos datos y que con esos cálculos obtenidos se puedan tomar decisiones dentro del fenómeno o del problema que se está tratando. Entonces, basarse en una técnica estadístico-matemática adecuada al problema y suficientemente válida, es decir, que le dé sustento académico a lo que estamos manejando nosotros o a la solución del problema que estemos manejando dentro de una población dada. Y la otra, que es la de utilizar una muestra realmente representativa de la población, lo que hablábamos hace un momento. Para que sea realmente representativa de esa población, pues tenemos que usar básicamente las fórmulas de cálculo de tamaño de muestra, que pueden ser cuantitativas y cualitativas dentro del sistema finito e infinito, que como les decía hace un momento, las vamos a ver más adelante en uno de los módulos de la estadística inferencial. Y de un tamaño suficiente. ¿Por qué de un tamaño suficiente? Porque si nosotros vamos a medir, por ejemplo, la aceptabilidad de un producto en una población, por ejemplo, que tenga, hablemos de Bogotá, que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Entonces, de una población de 10 millones de habitantes, si nosotros queremos determinar la aceptación de un determinado producto, mi muestra tiene que ser representativa a esos 10 millones de habitantes. Pero yo no puedo decir que si entrevisté a 15 personas o a 10 personas, yo puedo decir ya que es representativa y que eso asume que dependiendo del margen de error que manejemos dentro del cálculo, puedo decir que entonces el 95 o 90% de la población de Bogotá está de acuerdo con ese producto. Entonces, no sería representativo. Entonces, cuando yo hablo de una población grande, pues claramente tengo que calcularlo matemáticamente para identificar el número real de encuestas, si se trata de encuestas o de observaciones que tengo que hacer yo dentro de esa población para que sea directamente representativa y de un tamaño suficiente que me permita a mí medir claramente las especificaciones técnicas del fenómeno o la parte que estamos investigando, ¿ya? Para determinar ello, pues tenemos que identificar claramente qué es una población y qué es una muestra. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Ahí estaba, población y muestra. Tenemos que tener claro que es muy importante esas dos partes dentro de la estadística, tanto descriptiva como inferencial. Entonces, la población podremos decir que es el conjunto de datos que se desea estudiar, es decir, todo lo que nosotros queremos estudiar. Estos deben verse como valores de una misma variable, la cual se utiliza para designar la población. Básicamente eso es todo el conjunto de personas o situaciones que tengo que entrar a analizar, se va a convertir en mi población. Una población puede ser grande, mediana o pequeña.
Es decir, mi población para Bogotá pues, es una población grande de prácticamente 10 millones de habitantes, ¿ya? Pero mi población también puede ser la ciudad de Popayán, que tiene aproximadamente 300.000 habitantes. Pero mi población también puede ser un barrio de Popayán o una comuna de Popayán o un barrio de Bogotá. Esa puede ser mi población, ¿ya? O mi población, si lo quiero algo más pequeño, mi población puede ser un colegio, una institución, o mi población también puede convertirse en un salón de clases si esa es mi población. Y de esa población de un salón de clases, si yo tengo 30 estudiantes, puedo perfectamente sacar una muestra representativa a través del cálculo de una fórmula. Entonces, mi población, no es que estamos hablando de que población siempre son números grandes, no, mi población puede ser un salón de clase y yo dentro de ese salón de clase puedo sacar una muestra representativa que haga la representación específica. Y esa partecita que yo saco, esa partecita que yo saco de esa población o a ese subconjunto de datos que se selecciona de esa población es que se le llama muestra. Entonces, vamos a tomar unas muestras específicas de unas poblaciones para trabajarlas matemáticamente y de acuerdo a ello tomamos decisiones específicas dentro de la investigación. Ya tenemos básicamente entonces dos conceptos importantes o cuatro conceptos en este momento que es estadística, que empezábamos a recordar. La estadística descriptiva para que nos fuéramos articulando con la estadística inferencial, muy importante también. El otro concepto ya que tenemos es estadística inferencial, que ya quedó un poco más claro, y para ello, pues dentro de la plataforma hay unas lecturas muy cortas que es muy importante que ustedes las hagan y las lean, por favor, que vean y escuchen los videos, donde también está claramente, o lo que se está explicando muy claramente, cuáles son esos conceptos de estadística inferencial. Es muy importante que nos ayudemos, que no solamente se queden con la información que les estoy brindando en este momento, sino que también se ayuden dentro de la plataforma, que para eso están unas lecturas muy cortas y unos videos muy específicos para que ustedes terminen de conceptualizar o contextualizar el concepto que ustedes tienen. Y de ahí, si ya les queda alguna duda que tengan con respecto a algunos conceptos, pues prácticamente lo pueden hacer en el foro, ¿ya? En el foro de preguntas y respuestas o a través del chat, que yo estoy presto y atento a darle solución a cualquiera de sus inquietudes. Dentro de la estadística, nosotros tenemos que manejar ciertos temas que son importantes a la hora de profundizar un poco más en esta estadística inferencial. Y uno es, ¿qué es una variable aleatoria? ¿O a qué hace referencia una variable aleatoria? ¿Ya? Para ello, entonces, vamos a tratar unos conceptos y luego vamos a tratar un concepto para que quede claro qué es variable aleatoria. En la unidad temática 1 tenemos algo también en la parte hay una lectura dentro de la parte estadística que también está claramente en la definición de variable aleatoria, ¿ya? Y dentro del módulo 1 hay un video también que me permite a mí identificar claramente qué es una variable aleatoria. Entonces, nos apoyamos tanto con el concepto que yo les voy a dar en un momento y los conceptos que ya tenemos fijados dentro de la plataforma. Entonces, entremos con esta parte, por favor, para que estén conmigo. Dice, dado un experimento aleatorio y su correspondiente espacio muestral, ese espacio muestral, aquí hay una S y es de la forma en que lo vamos a representar para hacer los cálculos específicos, ¿ya? Matemáticos. Entonces, cuando nosotros veamos esta S, ¿ya? Hacemos referencia a el espacio muestral. ¿Listo? Entonces, dado un experimento aleatorio y si correspondiente espacio muestral S, se denomina variable aleatoria a la función que asigna a cada elemento del espacio muestral un número real. ¿Cómo explicamos eso? Con esta parte de aquí. Es decir, es lo que se le asigna a la función, ¿ya? Es decir, tenemos una función específica y a cada elemento del espacio muestral se le asigna un número real. A eso le llamamos nosotros el espacio muestral, ¿ya? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, si se define la variable aleatoria X, entonces tenemos una variable aleatoria X como el número de caras obtenidas al arrojar dos monedas. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros tenemos una moneda, tiene dos caras, o tiene una cara y un sello, ¿ya? Entonces, si yo lance una moneda, puede salir cara o perfectamente puede salir sello. Pero si yo lanzo dos monedas,
Entonces, en una moneda puede salir sello y en la otra también puede salir sello. Pero también, ¿qué puede pasar? Que en una de las dos salga sello y en la otra salga cara. Pero que también puede pasar que en una salga cara y en la otra también salga cara. Es decir, son todas esas posibles soluciones que tenemos dentro del fenómeno a lo que nosotros le llamamos básicamente una variable aleatoria, ¿ya? O un espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es todas las posibilidades que me puede dar a mí una característica específica. En este caso, si manejamos las monedas, entonces son las diferentes variables que se pueden manejar dentro de ella. Sello, sello, sello cara o cara, cara. Ese va a ser el espacio muestral si yo lanzo, por ejemplo, dos monedas. Si yo lanzo una moneda, pues mi espacio muestral va a ser muy pequeño, que va a ser solamente sello o cara. No hay otra opción, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos espacio muestral para que ya identifiquemos cuáles son las características específicas. ¿Listo? Los valores que toma la función de X serán, eso es lo que estábamos explicando. Entonces, si nos damos cuenta, X, que es la variable aleatoria, puede ser cara o cara, si yo lanzo las dos monedas, claro que sí. Puede también salir cara o sello, claro que sí. Puede salir sello o cara y también puede salir sello y sello, ¿ya? Es decir, que esto, a toda esta parte que me pueda identificar claramente el fenómeno que estoy investigando, es que yo le voy a denominar espacio muestral. ¿Y cómo lo identifico yo? Entonces, sello, sello, ¿ya? Cara, cara, sello, cara o cara, sello. ¿Listo? Eso es lo que manejamos nosotros como espacio muestral. No se olviden, por favor, si tenemos algún tipo de pregunta, lo podemos hacer en nuestra foro de preguntas y respuestas o en nuestro chat. Si tiene alguna pregunta con respecto a qué es la variable aleatoria o en el caso específico de qué es un espacio muestral. De todos modos, dentro de la plataforma hay unas lecturas también muy cortas que permiten a ustedes fomentar un poco más o aumentar un poco más el concepto sobre estos temas específicos. Entonces, recordemos que la estadística inferencial busca generalizar los resultados obtenidos en una muestra a toda la población. Si la muestra es igual a la población, la generalización o estudio se llama censo y es exacta. ¿Qué significa eso? Que si entonces, si nosotros vamos a medir una población, por ejemplo, estamos hablando de Bogotá, una ciudad grande, o Cali, por ejemplo, que tiene 3 o casi 4 millones de habitantes, si a mí mi muestra me da casi igual a los 4 millones de la población que tiene Cali, pues ya deja de ser una muestra y a eso se le llama ya censo y es exacta. Por eso los censos, que trabaja básicamente el DANE, es cuando pasan casa por casa, identificando las variables dentro de las residencias para determinar el número de personas, el grupo familiar, los ingresos, a qué se dedican, si están empleados, si están desempleados, pero entonces ya lo hace a nivel general de toda la población. Entonces, a eso es cuando nosotros le llamamos censo. En caso contrario, la muestra debe ser lo más representativa de la población para la generalización sea fiable y disminuya el sesgo. Es decir, que haya menos porcentaje de error en lo que yo trato de calcular. Entonces, básicamente es eso. Ya saben que para calcular esas muestras y sean representativas, lo aplicamos bajo las condiciones del cálculo de tamaño de muestra con las fórmulas matemáticas que tenemos dentro del estudio de la estadística inferencial. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los datos ya específicos de la variable aleatoria y de qué son las demás características que hacen referencia a esta muestra, a la variable aleatoria, ¿ya? Entramos a ver algo muy importante que se llama muestra aleatoria. Entonces, miremos el concepto, por favor, para que sigan conmigo y lo discutamos. Dice que una muestra aleatoria de tamaño n es un conjunto de n individuos. Ojo, hay que tener en cuenta aquí una parte muy importante. La muestra la vamos a identificar o se va a designar, usted lo puede encontrar en cualquier tipo de libros, como n minúscula. N minúscula es la forma de designar una muestra y n mayúscula la vamos a designar o la vamos a usar para las poblaciones. Entonces, cuando usted ve un n minúsculo, inmediatamente lo tienen que identificar como una muestra. Y si inmediatamente ven una n mayúscula, inmediatamente tienen que identificarlo
como una población. Entonces, para que vamos separando de una vez la n minúscula y la n mayúscula, de qué referencia hace cada una de ellas. Entonces, una muestra aleatoria de tamaño n es un conjunto de n individuos, de tal manera que cada subconjunto de tamaño n de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido como muestra. Es decir, si la población tiene tamaño n, cada una de las combinaciones posibles de n elementos debe ser equiprobable. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Coloquemos un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo en una bolsa 10 balotas, entonces, y entre las 10 balotas hay balotas rojas, amarillas, verdes, y yo tengo que sacar una de ellas, pues cuando yo meto la mano y simplemente la bolsa donde yo tengo las balotas, pues está totalmente cubierta, o sea, yo no puedo ver el número de, no puedo identificar claramente los colores, entonces yo meto la mano y tengo la probabilidad, o todas las balotas que tengo adentro tienen la misma probabilidad de ser elegidas cuando yo meto inmediatamente la mano, ¿ya? A eso le llamamos nosotros una muestra aleatoria, es decir, cuando cada uno de los elementos tiene la probabilidad de ser elegidos. Y a eso se le llama elementos de ser, eso se le llama equiprobable. Eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya vamos en la parte de la muestra aleatoria. Y dentro del parámetro vamos a identificar el concepto de parámetro. Vamos a aclarar básicamente qué es el parámetro y de acuerdo a ello hacemos el análisis específico. El valor numérico que se le asigna a una población. Ojo, el parámetro es el valor numérico que se le asigna a una población. Generalmente se desconoce debido a varios factores como tamaño de población, accesibilidad a los datos que componen de la población. ¿Ya? Entonces, los parámetros a mí lo que me permite es sesgar y determinar claramente qué es el fenómeno o de ese fenómeno qué realmente es lo que yo tengo que investigar o aclarar, ¿ya? O visualizar o hacer un análisis específico. Ese parámetro es el que me mide a mí básicamente a la hora de tomar decisiones. Si yo tengo una población muy grande, pues yo tengo que identificar qué parámetro voy a medir de esa población. ¿Cómo así esos parámetros? ¿O cuáles son esos parámetros? Pues los parámetros me van a determinar a mí si voy a medir solamente el sexo, para determinar si es masculino o femenino, si voy a determinar número de niños que hay dentro del grupo familiar, si vamos a determinar el costo o gastos dentro de la canasta familiar que tiene una familia normal, si yo tengo que medir básicamente en qué estrato mide, en qué estrato viven o en qué comuna viven de la ciudad. Ese es el parámetro, lo que me permite a mí identificar claramente ¿qué tengo que yo medir para aclarar específicamente el análisis dentro de un fenómeno o dentro de una investigación? Es decir, que la estadística inferencial busca acotar este parámetro por medio de un análisis de la muestra. Entonces, vamos a ver unas pequeñas fórmulas. Vamos a ver las fórmulas, voy a explicar las fórmulas. Y creo que hasta ahí básicamente nos va a dar el tiempo de la primera clase de la parte de estadística inferencial para no profundizar tanto y que no se vuelva tanto todo un engorroso de ustedes manejar. Entonces, considere la población, estamos aquí, x1, x2, x3, xun, dada por la variable aleatoria x, se definen los siguientes parámetros. Entonces, ojo que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor. En este caso estamos diciendo la variable aleatoria X, puede tomar Y, Z, señor. Listo. Entonces, la próxima clase entramos nosotros a determinar claramente este concepto de qué es parámetro con respecto a las fórmulas específicas que vamos a tocar. Una de ellas es la media poblacional, varianza poblacional, desviación estándar poblacional, proporción poblacional o porcentaje de éxitos, ¿ya? Entonces, aclararemos en la próxima clase que nos veamos, apreciados estudiantes. Desde aquí, desde este parámetro, empezamos a tocar la otra parte de la estadística inferencial, que nos permita a nosotros profundizar un poco más en el tema y que nos dé a nosotros la claridad específica de los conceptos de la estadística inferencial. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes, haber compartido
un rato y aprender un poco más con respecto a los conocimientos y conceptos de la estadística inferencial. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero, por favor, que entren a la plataforma, que lean lo que está ahí, las lecturas que están ahí, que son muy cortas. Miren los videos, por favor, que están ahí. Y si tienen dudas, por favor, apreciados estudiantes, tenemos un foro de preguntas y respuestas y un chat interactivo para estar pendiente y hacerles una retroalimentación de lo que ustedes estén solicitando. Un abrazo para todos y muchísimas gracias.